con el tema Educación de los Sentimientos para finalizar este congreso y hoy lunes el postcongreso. Así que por favor brindémosle un fuerte aplauso a nuestro querido hermano. Muy buenas noches. Es un placer saludar por este medio a todos nuestros hermanos que nos están visualizando a través de internet, TVC, a nuestros hermanos, sobre todo de México, que he dejado por allá a muchos queridos hermanos en la labor, y sé que están algunos de ellos observando este trabajo que están realizando nuestros hermanos de Guatemala, en coordinación con nuestros hermanos de Honduras y de El Salvador, y que hoy nos tocó participar como país, como México, con una participación pequeña que yo sé que muchos de ustedes, obreros espíritas, trabajadores espíritas, están en la tarea precisamente de reforzar todo lo que, la gama de conocimientos que nos proporcionan en las diversas escuelas, en los diversos centros espíritas. Hoy vamos a tratar el tema de educación de los sentimientos y que está más que nada enfocada a esa difícil tarea de educar nuestra mente. Saben que todo es importante, lo que sale a través de nuestros pensamientos, lo que estamos generando constantemente, y que a veces son nuestros aliados y a veces también son nuestros enemigos. Mi hermana, ¿cuál es el objetivo de educar nuestros sentimientos? Y ya observamos, ¿verdad?, que uno de los problemas más grandes es estar trabajando sin tener la certeza hacia dónde vamos, sin creer precisamente qué es lo que estamos haciendo. Muchos de nuestros trabajadores están desorientados precisamente en esa gran tarea que la fe, sin obras, no vive. Y ya nos lo decía nuestro lema principal, sin caridad no hay salvación, ¿no? Entonces es imprescindible que conducirnos en el sentido de la superación moral y su consecuente transformación como individuo. O sea, debemos estar siempre preparándonos para tratar de ser mejores personas, mejores individuos, mejores ciudadanos, mejores en todo. Y de ahí depende educar todo lo que sale de nosotros, empezando con la educación de nuestra forma de conducirnos, ante las impresiones y ante las situaciones de la vida que se presentan constantemente en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo vamos a educarnos? ¿Cómo vamos a prepararnos en esos sentimientos, en esas emociones? Y uno de nuestros principales caminos es aprender a conocernos. ¿Cómo somos? ¿Cómo son nuestras reacciones ante diferentes situaciones que se presentan en nuestra vida? Ante situaciones de peligro, ante situaciones de dolor, de tristeza, etc. En el libro de los Espíritus, San Agustín nos hace una recomendación, y es el autoconocimiento. Estudiar con profundidad y conocer sobre emociones y sentimientos, sobre la psique y cómo realizar las transformaciones en nuestra vida. Eso daba esto de un consejito, ¿verdad?, que durante la mañana evaluáramos nuestro trabajo, durante la noche también qué es lo que hicimos bien, qué es lo que nos faltó realizar, y observamos y analizamos cada una de nuestras acciones, qué dejamos omitido de actividades y qué nos faltó todavía por preparar para que esa labor que hicimos durante el día, al día siguiente la hiciéramos mejor. Adelante. ¿Qué es la educación? La educación, algunos nos dicen, es empujar hacia afuera lo que nosotros traemos dentro. Y en ese empujar hacia afuera lo que traemos dentro, tenemos que ir mejorando, optimizando lo que ya tenemos, todo de nuestras potencialidades, de nuestros conocimientos, de todo eso que hemos adquirido en esta existencia y en existencias pasadas. Es sacar y ir puliendo, se podría decir,
nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y nos invitaban, imagínense, desde el año 65 antes de Cristo, quinto Horacio Clarke, decía: atrévete a saber, comienza ya. Y todavía en la actualidad nos estamos invitando a conocernos, ¿sí? Y a que nos atrevemos a empezar en ese autoconocimiento. En la educación espírita, la educación moral es la que nosotros pretendemos seguir. Y la educación moral es dice, la moral es la regla del buen proceder, distinguir entre el bien y el mal, y está fundada en la observancia de la ley de Dios. Lo menciona el hermano Alan Kardec en la pregunta 629 del Libro de los Espíritus. Y me consideraba que la educación moral era el único recurso para conseguir una sociedad con mayor equilibrio. Entre nosotros estemos más educados, se podría decir, moralmente, que saquemos adelante esas virtudes que traemos nosotros como seres humanos, vamos cada vez a conseguir, a lograr la paz, la armonía, el amor que traemos dentro. En la educación de los sentimientos, el objetivo principal, dice, es el ingreso en el camino de las virtudes. En el libro del Evangelio, según el Espiritismo, nos mencionan algo que muchos de nosotros ya sabemos, dice: espíritas, amaos e instruidos, que es una recomendación del Espíritu de verdad. En el libro del Cielo y el Infierno, nos menciona también que es imprescindible que encarnados y desencarnados nos ocupemos de los sentimientos. En el libro del Evangelio, según el Espiritismo, nos menciona que para llegar a la meta es necesario doblegar los instintos y exaltar los sentimientos. La tarea del ser humano consiste precisamente en perfeccionar estos últimos, porque hay de sentimientos a sentimientos, y ahorita lo vamos a ver. Veamos aquí, nos viene en esta tabla, dice que las leyes divinas que rigen el universo, ¿qué es lo que sucede cuando el ser humano hace una transgresión a esas leyes divinas? En las personas se motiva el resentimiento, hay deseos de venganza en muchos de ellos, el orgullo se promueve, el egoísmo en las personas, a veces se exalta la violencia, hay conductas inapropiadas y nos conducen al sufrimiento del ser. Cuando transgredimos las leyes divinas, nos conduce al sufrimiento del ser. En cambio, cuando el ser humano trata de cumplir con las leyes divinas a través del perdón, a través de la indulgencia, a través de la caridad, de la compasión, de la bondad, de virtudes que elevan al ser humano, el espíritu sublimado, y que van conduciéndonos a una plenitud, y esta plenitud interior nos conduce a la verdadera felicidad. Una emoción, ¿qué vendría siendo una emoción? Porque a veces nos dicen, ¿qué es primero, la emoción o el sentimiento? ¿Qué creen ustedes que sea primero, la emoción o el sentimiento? La emoción. ¿Por qué creen que sea primero la emoción? Por el tiempo. Tiene que haber un sentimiento para que... Tiene que haber un sentimiento que genere la emoción. Porque algo de adentro que mueva hacia afuera. Porque un pensamiento antes. Ajá. Bueno, la emoción es cómo reaccionamos ante una situación que se presenta en nuestra vida cotidiana. La primera podría ser miedo, tristeza, dolor. Eso debería ser el estímulo para que nosotros estemos generando un pensamiento y estemos posteriormente sintiendo. ¿Sí? Dice, son breves estados resultados de procesos mentales y físicos que pueden ser dementes o exaltados. Pueden ser ligeros o pueden ser muy fuera, de que nos saquen de equilibrio. Existen cientos de emociones diferentes, resultado de combinaciones, de variaciones, etc. Pero hay emociones que son básicas, de ahí surgen las combinaciones. Las emociones básicas vendrían siendo el miedo, la tristeza, la ira, la alegría y el afecto.
Ahorita vamos a ver cómo es que esto nos va a perjudicar en nuestra forma como atendemos, por ejemplo, a las personas que llegan a nuestras espíritas y que por ahí dicen, damos lo que podemos dar y la persona recibe lo que puede recibir, ¿sí? Y es en base precisamente a cómo reaccionamos ante estas situaciones. Adelante. Aquí mismo otra vez mencionaba las emociones básicas: miedo, ira, afecto, alegría y tristeza. Vamos a ver un poquito lo que es el miedo. El miedo es una reacción espontánea del organismo ante una amenaza imaginaria, y hay diferentes tipos de miedos. Por ejemplo, el miedo a la carencia. ¿Quién no ha tenido esa pequeña enfrentación con esta situación? ¿Sí? No hay dinero, no hay trabajo, etc. Miedo por estímulos. Por ejemplo, hay gente que se preocupa mucho y le da miedo, precisamente, ver un gato negro, de pasar abajo de la escalera, o enfrentarse, por ejemplo, con un fantasma, entre ellos, ¿verdad? Y ese es un miedo por estímulos. El miedo imaginario, que conduce a que una persona sea hipocondriaca, a la noche, a las fobias, a los celos, etc. Miren nada más cómo reaccionamos. En un segundo, dice, es lo que pasa con eso que nosotros vemos aquí arriba. Por ejemplo, recibimos, se puede decir que el ruido, recibimos un ruidito. Ese ruido, o una amenaza, menciona, lo percibimos a través del oído. Y ahí ese mensaje va a ir al tronco cerebral, posteriormente al tálamo, posterior a la amígdala e hipocampo, y después a zonas cerebrales, generando hormonas, y va a acelerar el corazón, aumentando la presión arterial y produce una contracción muscular. Todo eso ocurrió en un segundo. Ahora imagínense si nosotros nos ubicamos en esa sensación o esa emoción descontrolada, de miedo, más de un segundo. En ese segundo se está produciendo corticotropina, que sirve para que la persona pueda estar atenta para luchar, para enfrentarse ante esa situación de peligro o huir. La norepinefrina, que hace que el cerebro esté más ágil. La dopamina, que va a aumentar la atención, y que todos esos se puede decir que son químicos, o lo que puede ser que sustancias que genera el organismo, pueden ser benéficos ante una situación de riesgo, porque viene a reaccionar el instinto de conservación, pero cuando se mantienen por mucho tiempo son sustancias nocivas y que ocasionan trastornos al organismo. Ahora tenemos a la ira. ¿Quién no se ha enojado? ¿Quién no ha tenido un poquito de descontrol ante esta situación? Dice, la ira es el desborde tumultuoso de energías dañinas. Es el gigante negativo del alma, fruto de los remanentes de nuestra animalidad ancestral, de los restos emocionales inferiores de nuestra psique, y es el gigante rojo del alma. ¿Por qué creen que le llaman el gigante rojo del alma? ¿Cómo presentan a una persona que está enojada? Con color rojo y aventando rayos y centellas por todos lados, ¿verdad? Adelante. Vamos a ver un poquito sobre la relación de la ira, ¿verdad? Dice, interiorización de la ira. Almacena un contenido energético deleterio. Siempre está la persona rumiando su disgusto. Y eso equivale a que se enferme, que sea un enfermo crónico con úlceras. Empieza con pequeños malestares de gastritis y posteriormente se ocasionan trastornos más graves de hacer lesiones en las paredes intestinales, estomacales, y se hacen las úlceras. Malestares, hay desesperación en la persona, y eso conlleva también a que la persona tenga constantemente infecciones de diversa índole. Eso es cuando la persona tiene mucha cólera interior, cuando hay rencor, cuando hay odio. Camuflajes de la ira. ¿Cómo creen que se han hecho los camuflajes? Que vemos, por ejemplo, a una persona que de pronto está criticando,
y muy sensible ante comentarios que le pudieran ayudar a mejorar su conducta. Y eso es precisamente cuando van camuflajeados y se van ocultos, semiocultos. Ahí podemos ser observadores de que la persona está pasando por una situación de ira y dice aquí, tienen mucha sed de justicia, son muy críticos, con muchas susceptibilidades, con mucha censura, hay mucha ironía, por miedo a manifestar descontento. La ira y el miedo. Dice, no se puede sentir ira si antes no se ha sentido miedo. Miedo al fracaso, enciende la cólera. O sea, cuando una persona no puede hacer algo o que tiene alguna dificultad para realizar alguna situación en su vida, empieza a enojarse, empieza a descontrolar su emoción. Niveles de ira. Hay diferentes niveles de ira. La forma leve de resentimiento es un resentimiento leve a contrariedades. Hay a veces protestas internas que se sienten las personas ofendidas. Hay rebelión personal y trasladan la protesta al ofensor. O sea, hay rebelión en ellos, hay rebeldía, pero lo transforman o lo transfieren a otra persona. Hay rabia o furia, que ya es ahí una pérdida de sentido común por completo. La persona cuando empieza a decir palabras obscenas y demás, a querer agredir, es cuando ya hay un descontrol de la emoción. El tercer emoción básica vendría siendo el afecto, y es una energía proporcionada por medio de la manifestación del cariño. El afecto puede producir sustancias o reacciones químicas en el cuerpo, en beneficio de quien lo da y de quien lo recibe. Que fue algo parecido a lo que vimos ayer. El compartir, el fraternizar, el estar en contacto con otras hermandades, crea una sensación de satisfacción. Y cuando nos estamos saludando, cuando nos estamos dando la palmadita así en el hombro, así en la espalda, nos da una sensación de aliento. Entonces nosotros estamos enviando un mensaje amoroso a la persona, y la persona nos regresa también amor, nos devuelve afecto, y eso es precisamente esa energía. La alegría es otra emoción básica. Dice, es una sensación agradable que envuelve al cuerpo con bienestar. Las causas pueden ser circunstancias simples que satisfacen un estado de necesidad momentánea del individuo. Puede ser salud, la situación financiera, ¿verdad? De pronto cuando tenemos un aumento de trabajo, de salario, dicen, ay, qué pena, y sentimos como un alivio es una alegría pasajera, momentánea. Hasta las más complejas y profundas que involucran los hechos más íntimos del espíritu. Y yo puedo mencionar lo de ayer, esa alegría que se generó en todos nosotros, nos ayudó a que se fueran muchos malestares que estaban por allí causando algún perjuicio, ¿verdad? Y dolores de cabeza, que no sé qué, ¿verdad? Pero la alegría nos vino a traer a mover todo eso, ¿verdad? La alegría que nace de la pureza del alma elevada, obtenida por los valores del perdón, de la bondad, del respeto, de la conciencia tranquila, esa es la auténtica y perenne alegría del espíritu. Si una persona está en conflicto con otra, que no se perdona, ¿qué es lo que está generando en las dos personas? Y más sobre todo en la que tiene un poquito de conciencia. Odio, venganza, amargura, o sea, tantas cosas, ¿verdad? Que eso es, lo vimos anteriormente, es causa sufrimiento, ¿verdad? En cambio, cuando perdonamos, cuando damos afecto, cuando damos un poquito hacemos un poquito de caridad, nosotros estamos obteniendo alegría para nuestro espíritu. La alegría espiritual se prioriza el amor al prójimo. Por sobre todas las cosas está primero el hermano
el prójimo. Y al ayudar al prójimo, nos estamos nosotros convirtiendo en personas alegres, satisfechas de nosotros mismos. La tristeza. ¿Quién no ha pasado por un momento de tristeza? Cuando se nos pierde un familiar, decimos, ya partió el mundo espiritual y estamos a veces en esta enseñanza que nos dice que la muerte no existe, ¿sí? El alma es eterna, pero muchos de nosotros a veces todavía no llegamos a comprender eso y nos ubicamos en un periodo de tristeza muy prolongado. No ayudamos a que el espíritu del familiar evolucione y se libere un poquito de todas estas cuestiones materiales. Y lo agarramos, lo esclavizamos con esa tristeza y miren nada más, dice, es una emoción natural cuando experimentamos una pérdida. Perder a un ser querido, sufrir una desilusión amorosa o de cualquier otro tipo, fracaso en relación con las circunstancias de la vida. Afecta sensiblemente las estructuras psíquicas, las estructuras mentales, y cubre al alma de derrumbe, diezmando su potencialidad. Cuando una persona está triste, no tiene energía suficiente para enfrentar los hechos de la vida, ¿sí? Y vamos a ver ahorita que es válido tener periodos de tristeza. Es válido, porque eso demuestra el cariño también que le teníamos al familiar o a la persona que queríamos, a nuestro padre, a nuestro esposo, etc. Pero es ya dañino cuando permanecemos demasiado tiempo en esa emoción. Y aquí lo vamos a ver, por ejemplo, dice, las emociones y los sentimientos tienen influencia en la salud física de las personas. Si estamos mucho tiempo en una emoción, mantenemos la emoción, generamos sentimientos, vamos a ocasionar daños a nuestro organismo. Para el espiritismo, la génesis de emociones y sentimientos es en el alma y no son producto de funciones cerebrales como la ciencia convencional lo menciona. Algunas personas dicen que tiene trastornos, ¿verdad? Porque su mente, su cerebro no está funcionando bien. Tuvo ahí un desequilibrio, le faltó litio, le faltó no sé qué más, y se quiere tratar de manera con medicamentos y nada. Pero entonces todo ese desequilibrio se genera, dice aquí, en el alma. ¿Sí? Y ya muchos de ustedes saben en qué parte del ser humano ya se genera esas trastornos. ¿Alguien me puede decir dónde? No. ¿Dónde se genera todo eso? ¿Dónde empieza? A nivel de nuestro centro coronario. Adelante. ¿Ya lo tenemos? Adelante. Dice, por ejemplo, actitudes y emociones que generan salud. La alegría, la paz, la seguridad, la flexibilidad mental, el optimismo, la humildad, la bondad y demás virtudes humanas. En cambio, cuando se producen enfermedades en nosotros, es cuando nosotros estamos mucho tiempo manteniendo emociones como tristeza, la ira, la ansiedad, cuando la persona está, ansiosa, al miedo, a los sentimientos como son celos y todos los sentimientos negativos. Por ejemplo, mencionaba ahorita el miedo, o saber manejar la emoción del miedo nos ayuda a sobrevivir, pero también si mantenemos toda nuestra vida en esa fase de miedo, en esa emoción miedo, estamos ocasionando un daño a nuestra psique. ¿Cómo se generan los sentimientos? Miren, el odio, el egoísmo, la maldad, el resentimiento, el orgullo, nos ocasionan que nosotros estemos siempre con un sufrimiento constante. Y eso nos rodea ¿de qué? De espíritus de baja escala. Y están manteniendo esa sensación, esa emoción. Siempre con esos, alimentando, se podría decir, esos sentimientos. En cambio,
Cuando nosotros tratamos de promover las acciones de amor, de altruismo, de bondad, de perdón, de humildad, nos lleva a la felicidad y nos va a ayudar a que estén trabajando junto con nosotros espíritus de alta escala. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cómo es que se generan? ¿Cómo podemos controlar? ¿Cómo podemos educar a nuestros sentimientos? Y por aquí nos dicen que la voluntad viene siendo la gerencia de nuestra mente, de la generación de nuestros procesos mentales. Y es la parte que va a ser lúcida y si de manera inteligente y vigilante que gobierna todos los sectores de la acción mental. Nosotros con la voluntad le vamos a dar la dirección que nosotros queramos. La voluntad puede imponer el fuego de la disciplina sobre los elementos que administran, de modo que de mantenerlos conectados en la corriente del bien. Si nosotros, si no empleamos la voluntad inteligente y nos dejamos conducir por la emoción, nos va a llevar a un desequilibrio. En cambio, nosotros sabemos manejar la emoción, sabemos por qué se presenta esa emoción y sabemos manejarla, entonces la vamos a conducir, la vamos a canalizar por algo bueno. Siempre hay mecanismos, perdón. Licenciada, hace 3 diapositivas, digamos así, mencionaba usted el centro coronario. Ajá. Ahí se deposita y somatiza los sentimientos negativos, se originan y al depositarse o originarse esos sentimientos negativos o positivos, menciona usted en la segunda anterior que tenemos una interrelación mental y psíquica con los espíritus de baja escala. Entonces, ¿cómo somatiza todo este tipo de problemas a nivel coronario con acá, ¿verdad? Y se irradia al cuerpo? ¿Cómo sucede eso? ¿Qué tipo de manifestaciones se puede dar en el corazón, en el hígado, en el páncreas, en el estómago, los pulmones? ¿Cómo es? Es una pregunta que abarca muchas cosas, ¿sí? Que puede tener muchas explicaciones. Se mencionaba que en el centro coronario es donde se ubica, se podría decir, el inicio de los procesos mentales, no en el cerebro como la medicina convencional lo menciona, ¿sí? El centro de fuerza coronario, ¿saben cuál es? ¿Verdad? El chakra, ¿sí? Acá es donde se empieza. Acá es donde está la mente espiritual, ahí es donde se está generando, puede decir que todos los procesos mentales. Y de ahí se va, como usted lo mencionó, a trasladar toda esta energía de todos esos que se va a transferir a producción de químicos, de neuroquímicos, de neurotransmisores y demás, hormonas, que son las que van a desencadenar todo un proceso bioquímico y que se llama neurofisiológico, algo así, ¿verdad? Si no me equivoco, doctora. Y de ahí desencadenan otras acciones, se puede decir, en otras glándulas, no nada más empieza en el centro coronario, pero de ahí va a otras partes del cuerpo. Pero todo el proceso mental está generándose a nivel del centro coronario. Entonces, los mecanismos de defensa para la educación de los pensamientos. Dicen las personas, siempre hay excusas, ¿verdad?, para iniciar con este proceso de autoconocimiento y de educación de nosotros mismos. Hay una negación, hay represión, hay negación de la realidad, hay justificación también, y hay desplazamiento. Después todo este cambio, todo este proceso de cambio. Así que han llegado a decir personas, así que lo puedo hacer en otra vida. ¿Sí? El progreso que creemos en muchas vidas lo puedo dejar para después. Y vamos aplazando este proceso de reforma interior, que no es más que eso, la educación de los sentimientos, no es que proceso de reforma interior. Lo vamos aplazando para después. ¿Sí? ¿Cómo es de que tenemos que iniciar? Ya mencionamos que el perdón es algo importantísimo, ¿verdad?, para poder empezar nosotros a tomar en cuenta, en primer lugar, a reconocer que todos cometemos errores. Y luego nos preguntamos también, ¿cuántas veces hay que perdonar? ¿Cuántas veces creen ustedes que debemos de perdonar?
70 veces 70 elevada a la séptima potencia. ¿Cuántas veces sean necesarias? A veces tenemos muchas cosas, ¿verdad?, que vamos arrastrando. ¿A quién perdonar? ¿A quién debemos perdonar? Porque luego a veces también son muy selectivos. A este sí y a este no. ¿Sí? A nosotros mismos, iniciando con nosotros mismos, en primer lugar. ¿Cuándo debemos perdonar? Siempre, siempre. Y hay muchas gentes que perdonan afuera, que nos decíamos son muy selectivos, y la familia se olvida. En México se acostumbra mucho a decir candil de la calle y oscuridad de tu casa. Y debemos de mantener o de tener el hábito de perdonar siempre. Los efectos del perdón, cuando se realiza este proceso en nosotros, que perdonamos, estamos promoviendo también que nos perdonen a nosotros. Entonces el odio, dice, genera enfermedades y afecta la longevidad de la persona. Una persona que está rumiando, que está enojada con la vida, con los demás, vive menos, porque enferma más. Está más susceptible de enfermarse más. Los sentimientos de paz, amor y alegría producen o propician la producción de endorfinas, que hablamos hace rato, e inmunoglobulinas, que son sinónimos de vida sana y prolongada. Las inmunoglobulinas, vendrían siendo la defensa del organismo. Nos hace que estemos preparados para enfrentar cualquier situación adversa y no nos enfermemos. Los sentimientos de culpa y remordimiento de curso prolongado, como lo mencionábamos, causan baja autoestima en la persona. No se quiere, no se ama. Y esa baja autoestima también puede ser, ese sentimiento de culpa puede ocasionar esquizofrenia, o algunas personas que se están quejando mucho de las artritis, de los dolores de articulación. A mí no me duele nada. La verdad que yo no traigo ningún problema de rodillas ni nada de eso. Yo estoy sana. La artritis es causada por pasado de amargura. O sea, mantener mucho tiempo la amargura en nosotros ocasiona dolor. La caridad es otra de las herramientas que debemos de implementar en nuestra vida. Y la caridad es la benevolencia para con todos, para con nosotros mismos también. Indulgencia con las imperfecciones de los otros, ser menos críticos, ser menos duros. El perdón a las ofensas. Constantemente nos sentimos ofendidos. Y lo digo a veces también incluyo, porque estamos en el proceso también de educación. Adelante. La bondad y la humildad. La humildad surge como fuente de todas las virtudes, del progreso y de la elevación moral e intelectual. Hace rato hablábamos, profesor, precisamente usted mencionaba mucho sobre la sencillez y la humildad, ¿verdad? Que debemos de procurar mucho los espíritas, mantener nuestra vida de manera sencilla y ser en todo momento humilde en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y esa sencillez, esa modestia y sumisión a las leyes de Dios. Dice, la bondad es amor en acción y debe de bondad en los pensamientos, en la palabra, en la mirada, en las actitudes. A veces pensamos, no, yo no dije nada malo, pero pensamos algo malo. ¿Sí? A veces la persona se siente ofendida porque sintió una mirada dura de nosotros. Entonces, al momento, nosotros tenemos que ser muy cautelosos en saber distinguir y en poder reflexionar sobre esas actitudes que nosotros tenemos. A lo mejor, decía un compañero de trabajo, cuando me llegaba en ese momento yo trabajando como jefa de un departamento, y la gente llegaba y me decía, el señor que está ahí es muy enojón y nos habla muy feo. Nos habla feo, nos hace sentir mal. Oye, pero ¿por qué les hablas mal? Decía yo. Tienes que hablarles bien, tienes que ser respetuoso, es una oficina de gobierno y tenemos que tratar bien a la gente.
así hablo yo, dice, yo no estoy enojado, así es mi forma de ser. Yo hablo fuerte y me hablaba fuerte, ¿verdad? Y sí, efectivamente, era una persona muy honesta, muy trabajadora, ¿verdad? Era muy fraternal con las personas, sabía ser muy buen amigo, pero hablaba fuerte. Era una persona enérgica porque se había disciplinado así, como tipo militar, ¿verdad? Entonces hablaba así y la gente se sentía agredida. Y nosotros a veces tenemos que ser muy cuidadosos en esa entrevista, ¿verdad? De cómo atendemos y cómo tratamos a las personas. ¿Sí? Entonces, a través de la palabra, a través de la mirada, a través de lo que pensamos, a través de lo que estamos nosotros emitiendo. Hay una propuesta para empezar a a educarnos en los sentimientos y emociones. Y la primera es empezar con el autoconocimiento. Ya lo mencionaba el San Agustín, pero sobre cuál era el consejo que nos daba para nosotros iniciar con ese autoconocimiento. Hay otros métodos, por ahí se maneja mucho lo de reforma íntima, y que ya nos dan hasta algunos hermanos de algunos centros, nos agendan la reforma íntima. Hay los que realizan cursos de superación personal y demás, ¿verdad? Pero eso todo tiene que realizarse bajo una honestidad, de ser muy honestos con nosotros mismos en ese proceso de autoconocimiento. Aceptarnos como somos. A veces así como somos criticones con otras personas, con nosotros mismos también, y no nos aceptamos como somos. Soy gordita, soy bajita, soy morenita, soy con el pelo crespo. Así soy, así me quiero, así me amo, porque Dios me hizo bella, y soy valiosa, y soy una persona virtuosa, soy una persona sencilla, soy una persona humilde. Estamos recalcándonos constantemente las buenas virtudes y lo bonito que somos, vaya. Debemos ser, como dicen por aquí, indulgentes, parece que no tenemos la palabra por aquí, ser gentiles con nosotros mismos, ¿sí? Amarnos, por ahí nos decían, ¿verdad? Amarnos a nosotros mismos, perdonarnos a nosotros mismos y tener confianza, tener la certeza que estamos nosotros en el camino correcto, que estamos haciendo el esfuerzo por superarnos como personas. La fe, el Señor. Tener en cuenta que todo proviene de lo que estamos pensando, de lo que estamos generando. Si usted es muy observador, son pensamientos buenos, son pensamientos malos, por aquí no me debo de ir, debo de corregirme, debo de tratar de hacer un esfuerzo por controlar esos sentimientos que hay en mí. ¿Sí? Si soy muy enojona, pues voy a ponerme una tarea para ya no serlo tanto. ¿Sí? Y así podemos irnos con cada uno de esos sentimientos. Adelante. Apoyos. ¿Cuáles son los apoyos? Aquí nos los menciona. Un apoyo muy importante vendría siendo la oración, porque la oración nos hace fuertes. ¿Sí? Iniciamos esa tarea de autoconocimiento y de reforma de nuestros sentimientos, es de tener mucha fuerza de voluntad, fortalecer nuestra fuerza. Y eso lo logramos a través de la oración. Dice, la oración es profiláctica, es inmunológica, se está generando en nosotros sensaciones de bienestar. Cuando estamos orando nos sentimos como que nos liberamos de un peso tremendo, y eso nos va haciendo que se genere en nosotros las defensas que son necesarias para combatir, en primer lugar, las enfermedades. Es antiséptica, sanadora, es terapéutica. Si ya entramos en un proceso de enfermedad, con la oración vamos a salir, con la ayuda también de los médicos convencionales, de los pastores y demás, pero la oración también es una terapia. Con la meditación van a reducir las tensiones, vamos a aprender a calmarnos, a tener una sensación más prolongada de esa tranquilidad, de esa armonía. Se reducen los trastornos psicosomáticos, hay reducción, por ejemplo, en las personas que toman bebidas embriagantes, hay una reducción del consumo de alcohol, del tabaco o de drogas,
La salud física se promueve y hay se puede decir que un autoconocimiento de nuestro interior. Cuando estamos meditando, estamos adentrándonos, se puede decirnos, a nuestro interior. Y ahí esa interiorización nos vamos conociendo, nos vamos viendo cómo y realmente somos. ¿Sí? Y el último consejo que nos recomienda el mundo espiritual: orar y vigilar, porque constantemente estamos generando pensamientos. Y en la oración y en la vigilancia, a veces creemos que ya hemos superado un desequilibrio emocional y después volvemos a caer en otro, y en otro, y en otro. Pero siempre debemos de estar preparados para poder actuar de la manera correcta ante cualquier situación. Y en eso consiste precisamente en educar nuestros sentimientos, en saber cómo actuar de la manera correcta en el momento preciso. Y sí, con eso terminamos. Y ahora sí, si gustan comentarios, preguntas, observaciones, acepto. Adelante. Bueno, pues ya no hay mucho que comentar, porque ya lo dijo todo, pero tal vez dos cosas. Una, agradecerle la bondad que ha tenido para compartir sus conocimientos, que indiscutiblemente nos enriquecen y nos ponen también en alerta. Y pues hemos aprendido bastante, cosa que reafirma lo que ya hemos venido estudiando. Tal vez únicamente me quedaría nada más como aporte a esta noche. Ha hablado mucho de los pensamientos y también de los sentimientos. Tal vez una forma para dejarlo más fortalecido, más clarificado, tal vez voy a hacer una correlación entre pensamiento y sentimiento, porque no es lo mismo un pensamiento que un sentimiento. Hay una diferencia entre ambos valores. Estudios recientes dicen que por nuestra mente diariamente pasan un promedio de 70,000 pensamientos. 70,000 pensamientos. Pero desafortunadamente casi que el 98% de esos pensamientos que pasan diariamente no son buenos pensamientos. De esta cuenta, los pensamientos, al generarse los pensamientos o al generarse un pensamiento de esos 70,000 pensamientos, pues pasan a la siguiente fase, que son los sentimientos, de tal manera que un sentimiento de odio está ahí en el lugar que le corresponde, pero es alimentado por pensamientos que corresponden a ese sentimiento. De tal manera que al terminar el día, ese sentimiento de odio, por ejemplo, será alimentado por N cantidad de pensamientos. Tremendo. Pero el sentimiento de amor, de solidaridad, de compasión, de cooperación, de ayuda, esos sentimientos están vacíos. ¿Por qué? Porque durante el día no se generaron sentimientos de tal naturaleza para alimentar tal sentimiento. Entonces, eso es un día, pero ¿qué del día siguiente? ¿Qué de la semana? ¿Qué de la quincena? ¿Qué del mes? Entonces no nos preguntemos por qué estamos enfermos. Así es. Muchas gracias. Bueno, hermano. No sé si, A ver. o sea,
dentro de lo que nosotros consideramos nuestros pensamientos, están influenciados muchas veces por algunos espíritus, ¿verdad? De diferente escala que estén a nuestro alrededor. Entonces puede ser no solamente propios pensamientos, sino con cierta influencia. Pero los sentimientos sí son propios, o sea, los pensamientos son del espíritu propio y va a depender de la percepción que tenga hacia el pensamiento que se le venga. Si es un mal pensamiento, yo digo, no, pero ¿por qué? O sea, porque como el bueno contra el mal, o sea, mi moral, mi punto medio, es lo que pienso yo, que también ahí vamos a influir en la fuerza, en el crecimiento que vaya teniendo nuestro propio espíritu para rechazar un pensamiento negativo. Si rechazo ese pensamiento negativo, ya no va a generar un sentimiento consecuente al mismo. El libre albedrío. Así es. Vamos a dejar más en claro. Es primero la emoción, ¿sí? Después se genera el pensamiento, o sea, se generan los procesos mentales. Y de ahí, de esa conjugación de emociones, se viene a dar un sentimiento. ¿Sí? Por ejemplo, el perder, por ejemplo, ahí nos decía, la tristeza con la ira generaba una emoción, un sentimiento de odio, de amargura, etcétera. ¿Sí? O sea, hay muchas combinaciones de emociones que son la reacción que nosotros tenemos ante un estímulo. Y ese estímulo puede ser lo que estamos viviendo, ante una situación de peligro, por ejemplo. Esa es lo que primero llega, es la emoción, miedo. Ante una sensación de peligro, nos va a atacar un oso. Es un ejemplo. Nos va a atacar un oso. Entonces, ahí hay miedo. Entonces, ese miedo se conjuga con otras emociones que también traemos ya con nosotros y se va a generar sentimientos, terror, pavor. ¿Sí? Y pasamos esa situación, ya logramos salir vivos, no nos atacó el loco, logramos salvar nuestra vida, pero seguimos manteniendo ese terror, ese pavor, ¿sí? Por mucho tiempo. Y eso es lo que nos va a ocasionar un desequilibrio psicofisiológico. Psique, mente, y fisiológico, cuerpo. ¿Sí? Ya es la fisiología del cuerpo. Por eso menciona, se generan muchos químicos en nuestro organismo. Entre esos químicos, neurotransmisores, hormonas, etcétera. Entonces, por eso es la advertencia final, orar y vigilar. Se están generando efectivamente infinidad de pensamientos, porque son emociones muy variadas en nosotros. Todos los días vamos al trabajo y nos deja el bus, nos enojamos. Pero ya pasa otro bus, nos podemos ir al trabajo, pero todo el día estamos manteniendo esa rumia. Me dejó el bus, y no llegué a tiempo, y que no sé qué, me cocinó un trastorno, y estamos rumiando. Eso ya no es bueno, porque estamos desequilibrando a nuestro ser, a nuestro espíritu. Constantemente estamos generando pensamientos, efectivamente, y por eso la observancia. Orar y vigilar. Orar porque nos hacemos fuertes, porque nos ayuda a mantener calma. Vigilar porque tenemos que ser con nuestra voluntad, emplear la voluntad del espíritu, que es una facultad del espíritu, emplear la voluntad de decir, no, eso ya no me gusta. ¿Sí? Eso ya es mucho, ya, me enojé demasiado. ¿Sabes qué? Patricia, tranquilízate, retoma el camino, respira hondo, pide ayuda asistencial a tus mentores espirituales para que te ayuden a traer el equilibrio a tu mente. Porque ya sé, porque ya me lo dijeron en el centro espírita, muchos de nosotros, esta plática la hacemos para nosotros, para los que estamos trabajando, porque se nos olvida de pronto que estamos en riesgo constante. Entonces tenemos que estar constantemente recordándonos que estamos en peligro de caer en un desequilibrio de nuestro espíritu. Y tenemos que mantener la voluntad bien fortalecida, bien seguros de lo que estamos haciendo, tener fe y certeza de que en esta tarea estamos en lo correcto, que estamos realizando tareas de amor y que vamos a seguir haciendo más tareas porque esto es pequeño lo que estamos haciendo, porque vamos a hacer más tareas porque se nos van a unir más. Entre más positivos estemos, más se van a acercar a apoyarnos
a realizar trabajos que se necesitan más esfuerzo colectivo, ¿sí? Y eso lo logramos con la certeza, con la seguridad de que estamos en el camino correcto. Entonces, volviendo otra vez al tema, finalizando con esto, orar y vigilar. Y si son 1, 2, 3, 4 veces que nos dan este tema, muchas veces, estar atentos en que el camino para poder educarnos es el autoconocimiento. La honestidad que nosotros tengamos para con nosotros mismos es primordial para que podamos nosotros iniciar ese proceso de una manera efectiva. Que no estamos engañándonos. Porque yo voy al centro espírita, yo ya soy perfecto. No. Estamos en el camino de la perfección. Y debemos de esforzarnos y educarnos para seguir siendo mejores, ¿sí? Y en este proceso vamos también apoyando a otros que también van iniciando el camino. O sea, los demás arriba que jalar a los demás abajo. Todos aprendemos. Y todos nos beneficiamos. ¿Sí? Hermanos, me da mucho gusto, no sé si hay algún comentario adicional. Buenas noches, hermana. Quisiera que nos ampliara el concepto de perdonarnos a nosotros mismos. Será mejor que hagamos un examen de Sí. Si hay alguna persona que sea psicóloga que me pueda ayudar en que es el concepto de perdonarnos a nosotros mismos, para que lo explique un poquito mejor. Pero yo creo que a veces nosotros realizamos una acción equivocada, transgredimos la ley, ¿sí? A lo mejor decimos, hice poquitito, algo mal, un errorcito que tuve por ahí. Y pasamos toda nuestra existencia en culparnos, en estarnos dañando a nosotros mismos, porque no nos perdonamos. Y estamos constantemente haciendo mención y recordando, pero no de una manera constructiva, de decir, realicé esto de manera equivocada, ahora tengo que hacer todo esto, tomar toda esta estrategia, hacer cambios, hacer modificaciones conmigo para poder solventar ese error o ese errorcito o ese errorzote que tuve y seguir adelante. Eso es perdonarnos. Yo así lo considero. Si hay una psicóloga o maestra, adelante. Lo que es la diferencia entre perdonarnos a nosotros mismos sin hacer un autoanálisis, pero eso va de la mano, porque si usted se perdona a sí mismo, usted por ende está haciendo un autoanálisis de su situación y de sus emociones, conociendo. No es tan simple. No es tan simple porque lo que sucede es que el proceso del perdón es un proceso. No es simplemente hacer eso. El autoanálisis apenas es la introducción a, y el proceso de mejoramiento, de perfeccionamiento del hombre necesita, por eso es que existen psicólogos, para que nos ayuden. Uno solo no puede hacer eso. Por eso necesita que haya atención fraterna. La atención fraterna no es consejo. La atención fraterna es una orientación y de escucha para que la persona se sienta atendida. Y luego de eso viene el otro proceso, pero de todas maneras eso depende absolutamente de la persona, no de nosotros. En esa situación no es tan fácil de lograr entre una cosa y la otra como un mecanismo simple. Le da fiebre, le ponemos algo para la fiebre. No, es un proceso en el cual la persona tiene que estar preparada para esa situación. Pues va a perdonarse a sí mismo dependiendo del grado de la culpa y de la moral que tenga la persona, porque yo me voy a matar a un montón, me voy a perdonar a mí mismo por lo que hice, o sea que va a ir una cuestión de que, dependiendo de lo que haya hecho y del valor moral de lo que tenga, de la transgresión de la ley. Dios nos perdona a todos, seamos bonitos, seamos humanos, seamos de todos, y los pecados que podamos cometer, Dios nos los perdona. Es tanto el amor de Él, es infinito. Pero muchas veces el ser humano mantiene mucho tiempo la culpa y no se perdona. No se da la oportunidad
de redimirse, de trabajar en el proceso de su autoperdón. Más que nada, hay personas, por ejemplo, sobre todo las que son muy religiosas, que están constantemente castigándose, lastimando su cuerpo, lastimando su alma, porque a veces son cosas muy pequeñitas, no necesariamente que sean cosas muy grandes, y Dios tiene tanta bondad que tanto socorre al que realizó la penita, a veces decimos chiquita, como al que hizo la pena muy grande. ¿Sí? Entonces, si Dios nos perdona, nos da la oportunidad de corregirnos, de levantarnos, ¿por qué nosotros no damos esta oportunidad? Es ahí el perdón. Yo lo considero así, pero y como dice el doctor, no es tan fácil. No es tan fácil, por ejemplo, el aceptar que cometimos un error. Cuando hay soberbia, cuando hay orgullo, la persona no reconoce que cometió un error, no reconoce que transgredió las leyes divinas, y a veces actúa de manera muy cínica. Por eso decimos que es necesario la honestidad con nosotros mismos. Nosotros que somos ya iniciados en esta doctrina. ¿Sí? Tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Algo más? ¿Cansaditos? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Les ha gustado o no les ha gustado? A ver, ¿sí? No nos quedamos en esto último de la culpa y de todo eso. Hay que saber manejar las situaciones de una manera inteligente. ¿Sí? Hermanos, me dio mucho gusto haber participado en esta actividad, en estos eventos con todos ustedes. Aprendemos mucho de cada una de las personas, ¿verdad?, con las que hemos convivido, y es una satisfacción tan grande, y les agradezco infinitamente su paciencia y sobre todo el amor que me han proporcionado, la fraternidad con que me han recibido, y me voy súper contenta de haber participado con ustedes en esta tarea del 7º Congreso. Gracias. Agradecemos a nuestra querida hermana de México por esta gran banquete espiritual que nos dio para nuestro crecimiento espiritual. Nuestros guías espirituales, por medio de la doctrina espírita, nos han indicado que la reforma íntima es la misión de cada uno de nosotros. Joana de Angelis nos dice que nosotros somos lo que pensamos, nuestros pensamientos se van a reflejar en nuestro cuerpo, como ya bien nos lo hicieron. Así que la tarea es de cada uno de nosotros.